En nombre del Banco de la República les damos la bienvenida a este conversatorio con el psicólogo y promotor de lectura y escritura Darío Leguízamo Peñate. Este conversatorio pertenece al proyecto La Paz se toma la palabra. Lo hemos venido realizando durante ya varios miércoles. Darío Leguízamo eh, es promotor de lectura y escritura, docente y líder social en Valledupar. Este conversatorio está dirigido a mediadores culturales, promotores de lectura y escritura. Saludamos especialmente a las personas que se conectan a través de Facebook Live por Banred Cultural Valledupar. Muy buenas tardes, Darío, muy buenas tardes y gracias por aceptar esta invitación del Banco de la República. Buenas tardes y qué honrado en calidad de mediador de la palabra en este marco del proyecto La Paz se toma la palabra, Maricruz. Gracias por el saludo. Hoy en nuestra cita de La Paz se toma la palabra, vamos a hablar, si bien es cierto, estamos en una coyuntura muy especial a propósito de una serie de acuerdos en los que históricamente este país ha tenido la necesidad de escribir, dialogar, conversar, reflexionar y llegar a en esas conversaciones, llegar a unos acuerdos. Si bien es cierto, en algunos casos, en un marco de psicosocial, si bien es cierto, no nos permite olvidar, sí a cambio nos permite perdonar, ¿sí? Entonces, para los niños resulta súper fácil que los padres de familia estén discutiendo porque los dos niños estaban alándose de los cabellos y en contados segundos, en 30 segundos, estos niños nuevamente llegaron a un acuerdo y fue fácil para ellos establecer un nuevo diálogo mediado por el juego. En ese planteado el uso del juego y las rondas en un marco para el establecimiento de y respeto por normas, el reconocimiento del otro, ¿sí? Entonces vamos a mirar un poco esas posibilidades que a nivel pedagógico, que para un mediador de lectura en una biblioteca pública, que para un padre de familia pueda tener el juego como el establecimiento de diversas formas y estrategias para el respeto, para fortalecer el afecto, para llegar a la posibilidad de establecer y ayudar a construir, ¿cierto? Unos ambientes de paz. Entonces, cuando un niño interrumpe la discusión de dos compañeros en su juego y se atreve a hablar de la posibilidad de no gritarse, eso es ya un acuerdo, ¿sí? Cuando los demás guardan silencio y una niña dice que nadie tendrá derecho a tomar hojas del jardín de la casa de su mamá para convertirlas en ensalada o en billetes y todos lo aceptan, eso es ya es una forma de diálogo en el que todos acuerdan no tronchar las ramas, no cortar las ramas, no cortar las hojas de los árboles y de las plantas de su mamá, porque fue el último regaño que recibió la niña por recibir a sus amigos. Entonces, a partir de una problemática, el niño lo que hace es plantear una nueva estrategia, es decir, cómo tomamos el periódico o la revista que ya papá no lee y la cortamos en pedazos y la convertimos en billetes, o la podemos, si las coloreamos, la convertimos en ensalada. Entonces, ese contexto que ofrece la biblioteca pública, ese contexto que ofrece la familia, ese contexto que nos permite la escuela a través de los docentes, de los maestros, de los agentes educativos, las maestras jardineras en los centros de desarrollo integral, los bibliotecarios de este país, esas personas allí que están en la bella responsabilidad de facilitar libros, películas, DVD, organizar agenda cultural para transitar en unos escenarios que nos permita dialogar alrededor de un cuento, de un libro de adivinanzas, de un libro de experimentos, de la feria de los artesanos. Es decir,
cómo un mediador, ¿verdad?, puede conciliar y puede llegar al establecimiento de escenarios de paz, ¿verdad?, a través del producto cultural. Y nosotros le vamos a dedicar tiempo y diálogo, por supuesto, porque vamos a dar lugar a que surjan las preguntas o comentarios también para que reflexionemos en torno a las posibilidades que tiene desde un contexto pedagógico, ya les decía, literario, el tema de la paz por el... Bueno, vamos entonces a una bella edición, como hemos acostumbrado, con ilustraciones de Colas Goodman, de Delphine Pirrex y de autoría de Colas Goodman, un libro que se llama ¿Para qué sirve un niño? ¿Sí? Esta se trata de un niño, Leonardo, que no le gusta ir los fines de semana al campo, piensa que es lo mismo que aburrirse, pero con los ojos bien abiertos. Para él no hay nada mejor que vivir en la ciudad, donde los únicos animales que ve son perros y palomas. Durante un paseo por el bosque se pierde y se encuentra cara a cara con un borrego que le hace una pregunta que lo confunde. Y tomo este cuento para qué sirve un niño, porque en uno de los talleres de La Paz se toma la palabra en la ciudad de Valledupar, en una escuela, en una bella escuela, adornada sobre todo por ese afecto que es quizás de las herramientas más importantes que usan las maestras, cómo fue capaz de modificar patrones de conducta en niños, ¿verdad? Con unas arraigadas prácticas que estaban todas relacionadas con la violencia física. Y cómo a través de La Paz se toma la palabra pudimos llegar a unos acuerdos que incluyeron la realización de un mapa de las emociones al interior de la escuela, donde los muchachos pudieron hacer grafitis al interior de ella y comunicarse y entrelazar una emoción con otra. Entonces, los niños hablaban precisamente de algún nivel de violencia en sus casas cuando se referían a que ellos no sirven para nada. ¿Sí? Y quizás de las cosas que más nos llamó la atención es por qué a los niños se les dice que no sirven para nada. ¿Sí? La implicación que emocionalmente tiene estas frases realmente pueden transformar de manera negativa a un niño, ¿sí? Y por ende todo su entorno. Entonces, este amigo Leonardo, este libro está en las colecciones de las bibliotecas del Banco de la República, por cierto, dice, no me gusta el campo, es feo, verde y muy aburrido. Leonardo, no digas eso, el campo es maravilloso, dijo mamá. Claro, a todos los niños les gusta el campo, agregó papá. Pues a mí no. Lo que más les gusta hacer a mis papás los fines de semana es beber té frente al fuego de la chimenea mientras escuchan el silencio. A eso le llaman vida de campo y es horrible. A mí lo que me gusta es caminar por las banquetas, saltar encima de las bancas, ir al cine y corretear a las palomas. En el campo no puedo hacer nada que no sea admirar, es lo mismo que aburrirse, pero con los ojos bien abiertos. Aunque digan que el campo es maravilloso, a mí me aburren el fuego de la chimenea, los patos, las gallinas, las vacas, los árboles y a veces los tractores que pasan muy despacio. Esto que acabo de leer me hace recordar precisamente a jóvenes que ya ven aburridos ir los fines de semana cuando antes la pandemia, la no llegada de la pandemia nos lo permitía, les parecía muy aburrido ir un fin de semana a visitar a los abuelos. Y hoy todos claman por sacar un pie de su casa para ir a casa de los abuelos. Cuando papá y mamá no están bebiendo té frente al fuego como cavernícolas, me llevan a pasear. Por lo general, llueve, te duelen los pies y te da sed. Eso es lo peor de todo. Pero durante nuestro último fin de semana, al fin pasó algo. Mira, qué hermoso es, me dijo mamá. ¿No es hermoso?
Es verde. Es verde, contesté. Verde como cualquier bosque. Es porque está lloviendo, aclaró papá. Sí, llueve todo el tiempo, me quejé. Y si fuéramos por ese sendero, propuso mamá. Un sendero es una calle sin tiendas, mamá, con hierba, piedras que te tuercen los tobillos y ortigas que se pegan a los calcetines y te pican. Mis padres adoran seguir caminos que no conocen. Dicen que son lugares mágicos. Mamá dijo, estoy segura de que vamos a ver gallinas en ese sendero. Da gusto ver a todos esos animales en libertad, dijo papá. Yo pensé en tigres, osos, changos, como los que están dibujados en mi sábana, y sin querer metí el pie en un agujero lleno de agua. Mientras papá contaba las hojas de un árbol y mamá se preguntaba si era la temporada de castañas, entonces yo seguí caminando hasta que me encontré cara a cara con un borrego. Como soy bien, un niño no es un abrelatas, ni una secadora de pelo, ni tampoco una bolsa de papitas. Luego dije, un niño viene con sus papás, como las pilas vienen con un cochecito de control remoto. ¿Eres una pila? Preguntó la vaca. Eh, mm, pues no exactamente. Entonces no sirves para nada, comentó la gallina. Me dieron muchas ganas de convertir a la gallina en pollo frito para comérmela con papas. Pero pensé en papá, quien siempre dice que cuando uno está nervioso, tiene que escuchar el silencio y todo se arregla. Solo que no se arregló porque la vaca se puso a presumir. Mira, por ejemplo, yo hago buena leche y buen queso. Y la gallina agregó, yo pongo huevos frescos. Y el borrego, y yo hago hermosos chalecos de lana. Y los tres dijeron a coro, nosotros servimos para algo. Oiga, yo le hago collares de cuentas a mi mamá y le doy besos a mi papá. ¿No suena muy grandioso? Dijo la gallina. Bueno, ya me tienen harto. De cualquier manera, un niño es mejor que un animal. Eso lo saben todos. Además, yo sé cosas que ustedes no saben. Ay, ¿cómo qué? Preguntó el borrego. Entonces, frente a ello, hice una lista de las cosas que sabía. Y allí nuestro amigo empezó a generar, ¿cierto?, una conversación con estos personajes del libro ¿Para qué sirve un niño?, el cual les invito a que lo consulten en las bibliotecas públicas de su ciudad. Y bueno, entonces, a partir de esas ideas que planteaba Vygotsky, y Jean Piaget, es importante acercarnos entonces a unos apuntes muy específicos frente a la manera, ¿cierto? A cómo uno puede adecuar curricularmente, ¿cierto? Cómo se puede adecuar curricularmente la posibilidad de establecer prácticas que a futuro se conviertan en prácticas socioculturales en las que el niño siempre en sus hábitos, en sus modos de interacción, pueda a través del juego implementar y, ¿por qué no?, poner como ejemplo posibilidades en las que el juego actúa como mediador. Y creo que de los ejemplos más puntuales es justo cuando un niño tiene la posibilidad, cuando un niño con un frasco, un pote, una bolsa llena de canicas de vidrio, de cristal, o boliches, como se conoce también en algunas regiones de la costa atlántica, se reúne con unos niños y hay un niño que establece con su pie, ¿verdad?, una raya, ¿cierto?, en el terreno y dice, esta es la mera. Esa línea se convierte ya en norma en la que todos deben lanzar su canica, su boliche, es decir, nadie ha hecho una medida de la extensión de esa línea. Nadie ha puesto en cuestionamiento, ¿cierto?, esa línea. En muchos casos, cuando esa persona, cuando ese niño establece por primera vez esa raya, casi siempre no tiene discusión alguna el hecho de que ese es el con el cual todos van a trabajar, perdón, con el cual todos van a jugar.
y luego viene el círculo donde van todos los boliches o sencillamente el hoyo, ¿cierto? En donde va a parar. Igual pasa, como les decía al comienzo, cuando la niña recibía a sus amiguitas en casa. Él establece unas normas y todas las niñas lo aceptan como tal. Entonces, allí viene unas primeras precisiones frente a eso, ¿cierto? Uno, el juego tiene un carácter vital para el desarrollo normal del niño. Es indudable el reconocimiento de ese conjunto de atributos, ¿verdad? Que se le reconoce al juego. El juego además es un medio de autoexpresión, como bien nos lo recordaba y Piaget, ¿cierto? Esa autoexpresión tiene un aliado súper importante para llegar al acto de la imitación, y en este caso es el adulto. De allí que ustedes verán que quizás en muchos casos niños y niñas se ponen los tacones de la mamá y con el pasar de los años, ¿verdad? Son las niñas las que terminan afianzando el uso de esos tacones, y son las niñas las que están ahí regularmente al lado de su mamá viendo cómo se maquilla, todo el proceso de cómo ella lleva un lápiz a la ceja, cómo lleva un labial a su boca y cómo lleva una taza que el niño anhela que su mamá en algún momento, la niña anhela que su mamá en algún momento comparta con ella. Entonces, allí el juego es un medio de autoexpresión y le permite descargar tensión y dar salida a su destructividad de modo aceptable. Hace mucho tiempo nos encontrábamos en un municipio del departamento de Cesar, en un taller con madres comunitarias, y nos decía, ¿qué hacemos con los niños que llegan demasiado con unas cargas emocionales fuertes, golpean, empujan, ¿verdad? Y con algunas profesionales de la orientación de psicopedagogía y terapistas ocupacionales, y hablábamos mucho sobre el tema y llegamos entre otras conclusiones, a hablar de la necesidad de posibilitar medios en los que el niño pueda descargar toda esa energía que trae de su casa, y energía, ¿verdad? Con unas cargas emotivas fuertes, es decir, un niño que ve cómo golpean a su mamá y nada más y nada menos que quien la golpea es su papá, que en algún momento le ha dicho a las niñas no se le pega, ¿sí? Toda esa confusión que genera el niño, ¿verdad? Lo llena, lo conduce confundido al CDI, lo conduce confundido a la escuela, a la cuadra, al parque donde juega, y debe buscar su deseo y su necesidad será justo votar, golpear, para poder de alguna manera desprenderse de todo lo que le generó ver cómo sus adultos se golpean. Es decir, el juego permite descargar tensión y dar salida a su destructividad de modo aceptable. Y llegamos a una cancioncilla, un estribillo muy lusitano, ¿verdad? En el que los niños cantando golpeaban maderos o golpeaban tablas, golpeaban mesas de madera, ¿cierto? Como parte del juego, y los poníamos a danzar en forma circular. Es decir, con el tiempo también pudimos pedirle a los padres que los niños enviaran 2 tablitas similares a las que usan las cantadoras de tambora de los municipios ribereños de nuestra región Caribe. Esas 2 tablitas, entonces les pedíamos a los niños, a las madres, que le sujetaran un pedazo de tela donde ellos pudiesen meter su manito y golpearla con mucha fuerza, y cantaban cosas como, por ejemplo, mientras don Ramón trabaja periquín, jugando está. Y cada vez que se acentuaba en una palabra, los niños daban un fuerte golpe. Y algunas madres comunitarias nos contaban que en las horas en las que los niños se ponían bastante rebeldes y ella los llevaba a la mesa de madera para que golpearan mientras don Ramón trabaja periquín, jugando está, al compás que Juan le marca con su triqui, triqui, tra, decía que por fin había visto cómo los niños se calmaban y eran menos agresivos a través del juego. Ya los niños después no pidieron la canción de golpear la mesa, pidieron la canción de don Ramón. Y eso es lo fabuloso del juego, lo fabuloso de la ronda. Entonces, además de permitirle descargar esa tensión, cuando el niño juega,
averigua cosas acerca de la gente y aprende a vivir con ella. Les voy a describir el cuadro de un niño que ve a su papá con unas herramientas debajo de su motocicleta y el hombre está con una y otra llave, toma la pinza y el niño trata de meter, ¿cierto? El niño trata de meter sus ojos, su nariz, justo, ¿cierto? En esa motocicleta e incluso toma una herramienta, ¿sí? Y él quiere ser el ayudante del papá y las llaves terminan extraviándose en algún momento. Es decir, ese niño quiere experimentar cómo se usa esa llave, esa pinza en esa motocicleta que también es de él porque su papá le ha dicho que esa motocicleta le pertenece también. Es decir, esa acción de imitación de ver a su papá arreglar la motocicleta es una acción lúdica para él en la que el papá de alguna manera debe involucrarlo, bien sea enseñándole cómo se llaman las herramientas y que éste le pueda ir pasando las herramientas con los debidos cuidados, obviamente, de manipularlas, ¿cierto? Y además de poder ayudarlo. Entonces, así cuando más se compromete a un niño en diversas actividades estimulantes como las que les decía ahorita, es decir, una mamá que le pregunta a su niña después que se ha maquillado y le puede preguntar cómo se ve, qué tal le quedan los zapatos, qué tal le queda su vestido, cómo le ve su maquillaje. Una mamá que le pregunta a la niña cómo le pareció la forma en que arregló la habitación, en la forma en que está en su jardín, ¿cierto? Esto, entonces, ¿qué va a posibilitar? Que la niña conozca más variedad de flores, que la niña conozca más colores, que los niños conozcan herramientas, los entornos, los tipos de motocicletas, las personas que las conducen, por qué se conducen. Llega mucha más información, es decir, estamos hablando de un desarrollo mental y físico, enriquecido por ocupaciones que suelen ser absorbentes para los adultos, pero satisfactorias para los niños. En todo caso, en este planteamiento que hace Vygotsky, estamos diciendo que del juego surgirá, entre otras cosas, mayor curiosidad y descubrimiento, propósitos e iniciativas, es decir, un niño que quiere arreglar la motocicleta, un niño que quiere regar el jardín, un niño que quiere pintar la casa, una calidad mejorada de concentración. ¿Recuerdan aquellos niños que van a la tienda y se devuelven preguntándole 15 minutos después a la mamá qué era lo que iba a comprar en la tienda? Esa capacidad de atención, ¿verdad? Se da cuando un papá, una mamá se detiene y le explica al niño cómo es que se puede sembrar una planta, cómo se arregla una motocicleta, cómo yo arreglo los frenos de mi bicicleta, y eso que le permite al niño desarrollar el habla y la confianza, porque a su tejido, a su pigmento, llega nada más y nada menos, ¿verdad? Que más palabras, es decir, su sistema, ¿cierto? Su caja de palabras empieza a ampliarse, más flores, más sistemas de transporte, más colores, más formas, herramientas, maquillaje, colores, olores, comida, y con ello se desarrolla la capacidad del habla y la confianza. Es decir, cuando nosotros tenemos a niños que con frecuencia empiezan a hacer preguntas a sus padres, estos niños son chicos que permanentemente han sido estimulados con conversación por parte de sus mediadores, llámense abuelos, llámense cuidadores, llámense padres o madres. Es allí donde nosotros empezamos a poner, ¿cierto? Muchísimos elementos. Y en buena hora está con nosotros la imagen porque todos estos procesos del juego, de la posibilidad de conversar, de establecer cómo a través, hablando en modo de cómo el juego me permite instaurar prácticas de paz en los niños. Entonces necesitamos también unas herramientas, además del diálogo, además del lenguaje, además de la selección de unos buenos cuentos, ¿cierto? Será necesario también que podamos articular a esas prácticas elementos, es decir, como artefactos, ¿cierto? Pelotas, como paletas donde el niño va a dejar mucho color, ¿cierto? Y en esto los niños siempre están pidiendo como esa posibilidad. A los niños también tenemos que involucrarlos con muchos objetos en lo que él permita también tener sus propios tesoros, en lo que la mamá también pueda compartir
Los niños también tienen la necesidad de guardar tesoros y estas cosas, a los niños también hay que llenarlos de estas cosas. Los baúles no son de las niñas, los baúles también son de los niños, porque entre otras cosas, la primera caja de herramientas que conocí era precisamente un baúl en mi niñez, pero también mi abuela tenía un cofre de madera más pequeño donde guardaba sus collares, sus primeras fotografías de cono, esa que nos poníamos aquí en el ojo, ¿verdad? Y habían collares y habían fotografías, hebras de cabello, en fin, una cantidad de elementos. También tenemos en ese sistema del juego y el lenguaje, también tenemos que poner instrumentos musicales. Es decir, pasa por la conversación, pasa por la canción, pero pasa también por los artefactos que nos ayudan a decodificar los modos asertivos del lenguaje. Y también dice la mamá que estas son las pinzas sujeta palabras. Esta pinza, por ejemplo, hace parte de una estrategia de promoción de lectura que tengo que se llama las palabras más fabulosas del mundo. Y cada vez que leemos el significado de una palabra, entonces colgamos esta pinza, ¿cierto? En una cuerda y un papel muy grande, como una tira, como una serpentina, en donde cada niño cuando se le antoje toma una crayola y anota allí una palabra o una sílaba que puede ser de su gusto. Este es entonces el caimancito sujeta palabras. Y también tenemos los canastos. A los niños y a las niñas les gustan, como dijéramos a veces, los cosos, los artefactos, o como recordábamos a la vieja usanza, muy costeñas, eh, 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 las cajas, las cosiampiras. Aquí también está el famoso dominó de animales y estos son piezas, retazos que me encontré en una carpintería, ¿cierto? Y que hablando con el ebanista me permitió, después de haberme puesto muchas reglas de por dónde debía transitar, tomar estos retazos de triple que ellos van desechando y me los regaló, aproximadamente 3 centímetros de ancho, ¿cierto? Y lo que hice fue después con zanahoria, lo que hice fue que tallé estos animalitos, ¿verdad? Y busqué tinta y puse el sello y luego coloreé, ¿sí? Estos artefactos en modo dominó de animales son precisamente hechos de retazos de madera. No tengo que irme a una supertienda inmensa, sino cortarlo con mis hijos, ¿verdad? Y que nos pongamos todos en el ejercicio de pintar, ¿sí? De colorear, en el famoso, además de la herramienta de los instrumentos musicales. Y pasa también como les decía, como les compartí ahorita el libro de ¿para qué sirve un niño? También están los libros de los adultos, ¿verdad? Hay unas memorias que les recomiendo a los adultos que en este momento están con nosotros. Ya estas memorias están en formato PDF, ¿cierto? Es decir, las pueden descargar gratuitamente de la página en cualquier metabuscador, pues sencillamente incluyen el texto que dice los lenguajes de la infancia, crecer entre relatos y juegos, que son unas memorias de un Congreso Nacional de Lectura que aún, y obviamente son muy recomendadas. Voy a compartir también este texto que fue editado con madres comunitarias de la región del Caribe colombiano. Se llama Adivinanzas, Juegos y Cuentos Tradicionales, que fue el resultado de un bello proyecto que se hizo con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y nuestro aliado más importante fueron las bibliotecas públicas, porque nos encontramos con unas madres comunitarias que nos decían que no tenían libros. Entonces nos pusimos a hacer juegos y a escribir canciones y a escribir nanas justo a partir de lo que encontramos en las bibliotecas, y las madres empezaron a recordar entonces juegos, adivinanzas, cuentos y leyendas tradicionales. Entonces mire por dónde pasa todo lo que necesitamos los mediadores y los adultos mediadores en condición de padres, madres, tíos. También tenemos que buscar nuestros propios recursos para poder establecer un diálogo
con los niños, con las niñas, ¿sí? Es decir, todo lo que ahorita les acabé de mostrar, ¿cierto? Es lo que nos va a posibilitar entonces llegar hasta ellos. Quiero precisar también un par de ideas antes de entrar a la recta final, ¿cierto? Que tiene que ver con las posibilidades que nos da el juego. Entonces, ante todo, el juego tiene, recordando a Freire, es un acto libertario, ¿sí? El juego es una actividad libre, ¿cierto? Ya que el niño está en capacidad de decidir si juega o no. Y hay niños que abruptamente, después de estar jugando, se retiran y dicen, no juego más, ¿sí? Y se retiran, van, y cuando regresan, lo reciben, o aquel niño que llega, niño o niña que llega tarde, debe asumir la regla que ya está prevista. El que llegue de último le toca el papel que el dueño o el capitán, el director del hospital o el jefe de la casa le asigna. Es decir, cuando un niño llega tarde, el dueño de la casa le dice, tú eres el abuelo, tú eres el señor que vende la leche. Y si están en un hospital, que hay niños expertos en dirigir hospitales, dice, tú eres el camillero. Y no, yo quiero ser pediatra, ya hay pediatra, ya hay médico general, ya hay enfermera, ya hay quien lleve la silla de ruedas. O sea, ya tiene toda la estructura de un hospital, ¿cierto? Entonces es importante que como adultos asumamos que las posibilidades de poder llegar a unos acuerdos con los niños están dadas a partir de conciliarme a través del lenguaje que a ellos, con el cual puedo establecer un mejor diálogo. ¿Cuál es? Precisamente el del juego. Es decir, cuando yo llego hasta donde ese chico, ¿verdad? Y le propongo acerrín, acerrán los maderos de San Juan, piden queso, piden pan, yo te quiero pedir algo y no sé si tú me lo darás. Ahí estamos hablando de juego de palabras, ¿cierto? Es el momento justo en el que un papá dice, he escuchado unas quejas de tu señora madre, de mi esposa, tu señora madre. Sí, pero si yo empiezo a entablar, ¿cómo quieres que lo hablemos? ¿Lo cantamos o lo hablamos? Seguramente el niño asustado dirá, no, prefiero hablarlo y después lo cantamos. Pero la peor forma de poder establecer prácticas es no permitirle al niño que juegue. Es su mejor elaboración del lenguaje, es precisamente eso. Entonces, porque además el juego presenta una lucha por algo o una representación de algo. Es decir, vamos a jugar y yo soy la mamá. O el niño que es dueño del balón y dice, vamos a jugar y yo soy el delantero, ¿sí? Y el último en llegar es el arquero, ¿sí? O si quieres jugar, te toca el arco. Ahí hay unas normas que solo el juego, ¿verdad? Permite que el niño diga sí o no. ¿Qué tan fuerte está resultando para los adolescentes que en esa tarea permanente de quién hace qué cosa, me refiero a los quehaceres de la casa, ¿verdad? Y se establecen unas serias y muy fuertes discusiones en las que muchas veces los padres les toca intervenir, ¿verdad? Para poder llegar a aliviar las tensiones. En los niños no, en los niños resulta de otra forma, en los niños estamos diciendo, por eso en algún momento hablábamos de papás, ¿verdad? Conciliadores, de madres conciliadoras, pero además de eso, madres y padres y adultos responsables, en este caso pasando a los docentes, ¿verdad? Que sean solidarios. Es decir, uno no puede pedirle a un niño que interrumpa su juego para ir a comprar algo que a la mamá se le olvidó en la tienda. Creo que es un acto de descortesía, ¿verdad? Porque a la mamá seguramente no le gustaría que el niño le pidiera algo justo cuando ella está cosiendo algo en su máquina o cuando está viendo su telenovela preferida y no admite que haya ruido alguno, ¿cierto? Creo que ahí hay unos ajustes necesarios, ¿verdad? Para que podamos llegar entonces al reconocimiento de la regla, de la norma y al respeto de la misma. Es decir, yo respeto a mi madre, ¿cierto? No le hago ruido cuando ella está en su actividad, pero mi madre prende su equipo, su música, justo cuando yo estoy viendo mi programa de televisión favorito, o ella interrumpe mi actividad de juego con los niños
para enviarlo a hacer 3 vueltas, 3 mandados. Creo que allí es un episodio fuerte de irrespeto a unas normas que pasan por la posibilidad del diálogo. Sí, los niños no están diciendo que no, los niños lo que están reclamando es ¿por qué siempre me mandas cuando yo estoy jugando? Creo que eso tendríamos que revisarlo, porque si el niño sabe que a determinada hora debe ir a recoger algo y eso pasa por la hora del juego, el niño tendrá la posibilidad de hacer unos actos de negociación allí frente a ellos. Es decir, que estamos hablando que el juego nos ofrece la posibilidad de una excelente oportunidad para el desarrollo físico, intelectual, social y emocional del niño. Es decir, cuando nosotros tenemos la posibilidad de un niño, veíamos una escena muy hermosa cuando se puso frente a la niña que le preguntaba, papi, ¿cómo me ves? Él le respondió, con ese bonito traje que parece un marinero, anoche yo te vi bailando el chiquichá con las manos en la cintura, mi hija hermosa ya se va. Los niños están esperando que los papás, que las madres también establezcan e intervengan sus propios lenguajes, comillas, cuando hablo de intervención. Es decir, nosotros también tenemos que establecer, ¿cierto?, unos parámetros que nos permitan una aproximación para que el niño sienta y desarrolle confianza también con sus adultos, de tal manera que también son mecanismos de autoprotección, son mecanismos que también les permite afianzar autonomía, la toma de decisiones que es esencial y que en este caso el juego lo permite. Voy a cerrar entonces con un comentario que tiene que ver con las posibilidades que también nos da el juego, ¿sí? A propósito de una serie de comentarios que hemos venido compartiendo acá con todos ustedes en la tarde de hoy, ¿cierto? Entonces, para ir cerrando y no sé, quizás las interrupciones padecidas por la conexión nos hicieron perder algunos minutos, no sé qué dirá nuestra coordinadora del evento, Maricruz, frente a la posibilidad del tiempo, pero querría cerrar con una última idea que es esencial, la posibilidad de que siempre establezcamos el érase una vez. Érase una vez un niño que a veces no escuchaba a su papá, érase una vez un niño que a veces no escuchaba a su mamá, y que cuando el niño nos diga, érase una vez un papá que dijo que no se podía gritar, y anoche lo escuché gritando muy fuerte porque no hice la tarea. Érase una vez un niño que debe ser más aplicado y más responsable. Lo permite solo el juego, y el juego permitirá precisamente, ¿cierto?, asumir con mayor nivel y madurez las responsabilidades. Solo a partir de qué? Del juego, a partir de que nosotros saquemos ese momento, ¿verdad?, para poder llegar al establecimiento de las normas y el juego, cómo se puede desarrollar una serie de normas, la práctica de las mismas como un acto de paz a través del lenguaje del juego. Entonces, allí pues quería comentarles muy puntualmente. Mari, no sé si tenemos algunas preguntas o inquietudes a que haya lugar, por favor. Dari, hasta el momento no tenemos preguntas y bueno, creo que invitarlos a que nos acompañen el próximo miércoles a el último conversatorio de este mes. Les pedimos disculpas a las personas que se conectaron a través de Facebook Live, los que se conectaron a través de Cisco, por los problemas de conectividad que se presentaron. Por este motivo no se pudo activar la cámara, porque si teníamos cámara, no teníamos audio. Entonces, esperamos que la próxima conexión sea de mejor calidad. Y muchas gracias por acompañarnos y a usted, Darío, por aceptar esta invitación. Con todo gusto. Tengo un minuto, Mari. Sí, señor. Bueno, quiero despedirme con algo que aún ronda en las calles
de juegos y rondas tradicionales, y es debajo de una fuente hay una serpiente, verás que suena bien, tililín, verás que suena mal, tololón, tololón, y verás que si te mueves yo te doy un pellizcón. ¿Recuerdan todos aquellos que se movieron y fueron objeto de pellizcón? Una paloma, punto y coma, que salió de su nido, punto y seguido, quería ser cantante, punto y aparte, pobre animal, punto final. Si te ríes, si te mueves, te daré un pellizcón en la punta del pantalón o en la punta del faldón, tirirín, tirirón. Que no falte la música, que no falte la posibilidad de que el diálogo siempre esté asediado por los buenos sonidos, por la sonoridad y el encuentro de las palabras, siempre en esas posibilidades. Entonces el niño aprenderá a ser más respetuoso del otro y a reconocer las normas. Eso en el discurso de la filosofía y la formación del ser social no es otra cosa, ¿verdad?, que ejercicio de ciudadanía. Y la literatura, el juego, las rondas y el abrazo hacen parte de los elementos necesarios para tener buenos ciudadanos mañana más tarde. A seguir dialogando en el marco del juego, las rimas, las rondas y los abrazos. Tengan todos una muy buena tarde y que las palabras sigan posibilitando el hecho de la paz. Gracias.